Bueno, los famosos berrinches que hablábamos son parte natural de ese desarrollo infantil, pero muchas veces no sabemos cómo manejarlos por ser ese desafío personal tanto del adulto como los pequeños que están aprendiendo a gestionar sus emociones, la forma en la que el niño siente que necesita llamar la atención y de alguna forma no sabe regularse. Hoy tenemos, como decíamos ahora, a nuestra invitada, la psicóloga Paulina, que está con nosotros para darnos unos consejos justamente aquí, a nosotros como adultos, pero también yo me imagino que a muchos de los que están en casa y se relacionan con niños y que no saben qué hacer ante momentos así. Bienvenida, Paulina, ¿cómo está? Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Yo feliz. Qué tema más bonito, y yo creo que queda apenas con la temporada, porque creo que es muy común que ahorita el niño empiece. Es que mi lista del niño, es que lo que yo le voy a pedir a Santa, y es que aquí, y es que de repente vamos a un centro comercial, o el ejemplo claro que daba ahora Alex. Bueno, y yo te tengo otro, que es cuando le decís, ya deje los aparatos electrónicos. Ay, sí. Sí, Y no quieren. Son dos temazos muy importantes. La Navidad, y no solamente porque empiezan ya a ver, ¿verdad? La tienda de los juguetes ya empieza a poner los anuncios todavía más grandes y más llamativos para que los adultos compren, pero también para que los niños estén ahí pidiendo. Y por otro lado, que a veces en esta época se empieza a utilizar el pórtese bien porque vea que Santa lo está viendo. Es verdad. Pórtese bien porque ya le vamos a hacer la lista a Santa y ahorita viene Santa. Entonces, ese tema de manipulación y tal es también parte de lo que como adultos y papás hay que aprender. ¿Qué errores podemos nosotros cometer como adultos que les impacta a ellos? De forma negativa, por supuesto. Bueno, son muchas cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de los berrinches, creo que primero hay que entender que un niño no hace un berrinche porque quiera joder a los papás. Ajá. No, a veces sí, Alex, porque sí. es una forma de manipular. No, y saben sacarlos de quicio, porque ya saben O sea, cómo. yo era usted lo hace hasta el día de hoy. Usted lo tenía mapeado, amigo. Usted lo tenía Yo mapeado. sabía en dónde y en qué momento. Entonces, eso pasa cuando sus cerebros todavía no saben cómo lidiar con esas Claro. emociones, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene un desborde gigante por un confite que nosotros como adultos decimos, ay, vas a hacer este berrinche gigante por un confite, ¿verdad? Para nosotros no significa nada, pero para ellos significa como si nos hubieran despedido del trabajo, así de grande es. Entonces, ¿qué pasa muchas veces como adultos? Que vemos ese confite como ese confite pequeño que es y no lo vemos como realmente lo que implica y lo que hay detrás. Entonces, hay una serie de cosas que podemos hacer como adultos como para lograr entender un poco esa cabecita. Primero que todo, entender que son niños, que su cerebro no va a funcionar como el cerebro de un adulto nunca. También entender que la corteza prefrontal, que es donde tomamos decisiones, donde podemos entender que en el súper no hay que tirarse al piso, eso todavía no está desarrollado. Entonces ellos no tienen ni la menor idea de cómo hacerlo. Y después también entender que los niños aprenden por imitación. Entonces, si hay un adulto calmado, el niño eventualmente va a igualar esa calma y va a poder tomar una decisión o entender que el confite ahorita no, si ve al adulto calmado. Porque si el niño se frustra y está hasta aquí de ira, frustración, caos, berrinche, llanto, todo, y el papá llega y todavía, ¿verdad?, está como más alto en frustración, se hace una explosión y nada funciona. Doctora, ¿pero qué hago? Es que es complejo y para los papás es muy complicado. Total. Por lo que vos decías, todo el mundo va a señalar al papá. Ah, no lo educaron bien. Ah, es un chiquito malcriado porque en la casa lo chinean mucho. Porque eso es lo que toda la gente empieza al bla, bla, bla. O por lo menos lo que uno cree que están diciendo de uno cuando la pequeña bendición se tira ahí como una lagartija, ¿verdad? Y entonces, doctora, ¿qué hago? Lo dejo en el piso ahí que se se exprese. retuerce como una babosa. O hay que validarles ¿Qué hago? ese berrinche. Sí, ahí va a depender de la situación y del momento. Si estás en la casa y lo que quería era el banano entero y no partido a la mitad, entonces ahí más bien tenemos el tiempo y estamos en un espacio seguro donde podemos validar y decirle, entiendo que querías el banano completo y ahorita no lo podemos partir a la mitad, ¿verdad? Esto te hace enojar y ahí entra lo que decías, validar la emoción.
cuando yo valido una emoción de un niño, no es solamente, ok, sí, está bien, puedes estar enojado, pero es que ¿cómo es posible que, verdad? Sí, Si ponerse a discutir con el niño, o sea, no tiene sentido. Exacto. Sí. Al tú por tú, sí, no, Sí. no tiene sentido. Entonces el mensaje que queremos que el niño entienda es, mi mamá entiende lo que yo estoy sintiendo. Como, ok, Como un alivio vas a sentir. exacto. Entonces por eso es que validamos la emoción. Doctora, ¿y qué, como decía ahora Alex, qué pasa cuando el niño de verdad sabe que por medio del berrinche obtiene lo que quiere? ¿Cómo lo Porque replanteamos eso? también, a ver, yo digo que los seres humanos somos animales bípedos racionales, o sea, lo único que nos diferencia de los animales es que somos racionales y que somos bípedos, ¿verdad? Pero seguimos siendo animalitos y como animalitos nos adomestican, la verdad. Y entonces, si yo veo que tirarme en el suelo me ha funcionado 2 veces, ¿por qué una tercera vez no me va a funcionar? Sí, Es que es todo un tema también. es que ahí es la responsabilidad del adulto que tiene la capacidad de poder decir, no, no hay confite hoy. Habrá confite tal vez mañana, pero ya hoy no. Y ahí es donde entra una de las partes más difíciles de ser papá, que es el poder decir, no haya el berrinche que haga más Sin ceder. sin ceder. Ujú. Cuando cedimos, todos Perdimos. los límites se nos vinieron abajo. Toda la validación emocional que hicimos se nos vino abajo. Ceder no debería de ser nunca una posibilidad. Ahora, hay momentos donde de pronto, bueno, sí, andamos en la playa y está con la abuelita y es Navidad. Eso es Ahí importante. Cuando papá y mamá dicen no, pero abuelita viene y dice que sí. Ah, pues sí. Porque ajá. pasa, en la Sí, familia sí, costarricense es pasa. verdad. Llevan Sí, días Porque es suegras. como, se ve La como por llaman jerarquía. suegra. Se ve como por jerarquía, La porque al llaman final suegra. abuelo y abuela están por encima Sí, de papá y mamá. Pero no es cierto que uno debe enseñarles el escenario donde están también, como saber que en ese escenario podrían comportarse de una manera y hay otros donde así no debería ser. Pues a ver, deberían de comportarse de la misma forma en cualquier escenario. Ujú. Sin embargo, de pronto, ¿qué pasa con los abuelos? Estamos en la casa de los abuelos y ahí tal vez podemos ser un poco más flexibles porque está el chineo de los abuelitos y la conexión con los abuelitos y tal, pero esto aplica siempre y cuando los abuelitos no vivan en la misma casa. Claro. Porque si los Ajá. abuelitos viven en la misma Un casa, tortón. entonces se nos vuelve un poco complicado. Doctora, venimos, no quiero que se tome a mal, pero venimos de una generación de chancletazo, Total. ¿verdad? Totalmente. Y aquí estamos todos funcionales. A mí, Bueno, me, creo yo. a mí me desacomodó los pensamientos. Por eso, pero otras por eso cosas. quedé como que, ¿qué repercusiones puede tener esto en una persona o en una generación completa? ¿Qué pasa con los golpes y con esta crianza tradicional de la que estuvimos acostumbrados? Funciona porque, a ver, al final se logró completar ciertas indicaciones que se pidió en el momento. Sin embargo, los golpes desconectan y ya está comprobado que la crianza a través... Hace más de uno le reiniciaron el Windows. que la crianza a través de los golpes desconecta ese vínculo de mamá y papá e hijo. Claro. Y eso hace que haga menos caso, que escuche menos, que si mi mamá me está pegando en la casa porque yo no puedo ir a pegarle al compañero del kinder Claro. porque no me quiere dar el lápiz rojo, Ujú. ¿verdad? O si mamá me está pegando porque yo no le puedo devolver el golpe a ella o porque yo no le puedo pegar a mi hermano. Entonces, se ha comprobado que un cerebro que esté en calma y que esté tranquilo y que no esté a la defensiva va a aprender mejor. Un cerebro que está en constante amenaza, golpe, va a ver lo que le va a pasar cuando lleguemos a la casa, ¿verdad? Lo típico que pasaba mucho antes, está siempre una alerta. ¿Y qué pasa con el cerebro de un niño? Vos decías ahora, somos como animales, ¿verdad? Al final. Y entonces, ¿qué busca el monito bebé en su mamá monito? Protección. Y si el león está persiguiendo al monito, ¿qué busca en su mamá? Protección. Pero ¿qué pasa si él busca protección en su mamá y es mamá quien le está pegando? Entonces, ¿a dónde busca protección? Claro. ¿Verdad? Claro, ahora, Ay, qué complejo. esto nos lleva a un punto también que es de reflexión. Quiere decir que los berrinches entonces no se van a evitar, se van a expresar de alguna u otra manera. Totalmente. Siempre va a haber un berrinche, unos en mayor cantidad que otros, pero es la forma en el que el cerebro del niño está aprendiendo a lidiar con esas emociones. Necesita pasar por eso, porque van a haber situaciones en las que el niño se va a incomodar y no le va a gustar lo que está pasando ni la respuesta que le dieron. Entonces, por esa razón, va a
explotar, y ahora también mencionabas lo de que somos seres racionales y tal, resulta que los niños desactivan su cerebro racional en medio de un berrinche y trabajan únicamente con su cerebro emocional. Entonces, por esta razón, en medio de un berrinche, muchas veces los papás se sientan, ¿pero qué le pasa? ¿Pero por qué está llorando? ¿Pero cálmese? ¿Pero por qué me está haciendo este berrinche? El niño no tiene ni la menor idea, ni su cerebro está en modo, ok, voy a conversar con mi mamá y hablar de lo que pasó en el súper porque qué barbaridad. No, eso no va a pasar. Su cerebro está en modo, solo puedo sentir emociones, y ahí es donde viene el enojo intenso, la frustración intensa, la tristeza, el miedo, ¿verdad? Sea cual sea. ¿Qué pasa cuando el adulto nunca deja de ser berrinchudo? Porque hay adultos berrinchudos. Yo tuve, ay, es que no quiero No Ya, diga decir nombres, no contalo, diga ya nombres. que. Yo conozco una persona adulta que un día me dejó con la boca abierta, porque en vez de venir como un adulto, como un hombre a decir las cosas, no, hizo así. Y yo dije, entonces no, ve que bien me sirvió, porque entonces yo ese día entendí que yo con quien estaba hablando era con un niño que no había superado su etapa de adulto. Entonces más bien me ayudó a entenderlo. ¿Qué Vieras pasa que ahí? ¿Hay hasta una cierto- conexión con su pasado? ¿Qué pasa ahí? No, realmente no es que si como adulto hace berrinche es porque como niño no supo cómo lidiar con esos berrinches, no necesariamente. Porque el cerebro de un adulto, como les decía, la corteza prefrontal ya está completamente desarrollada. Su habilidad para poder regular sus emociones está en su Para cerebro. enfrentar la crisis, digamos. Exacto, que de pronto él no sepa cómo lidiar y cómo enfrentarse a situaciones complicadas en su vida, ya eso es otra historia, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un berrinche de un niño, es una habilidad que todavía no sabe cómo manejar. Ok, entonces ahí podríamos decir que la diferencia es que el niño no sabe, el adulto lo sabe y no quiere trabajar en eso. Algo así, Y exactamente. también No, y hay a un veces lo componente físico, desentendemos porque es de también. desarrollo. Sí, exacto. Entonces, por eso yo muchas veces le digo a los papás, no sea tan duro, intente no ser tan duro con este niño, porque no es culpa de él. Es un niño pequeño que no sabe lo que hace. Es un Ok, niño pero pequeño también que no como sabe lo que adulto, hace. en ese momento yo tengo que activar mi autoridad de alguna forma. Completamente, completamente. A veces piensan que la crianza respetuosa, ¿verdad? Que es un poco más moderna, o la que queremos tratar de implementar ahorita, es muy de demasiada alcahuetería y demasiado cuchicuchi. Doc, vea, yo me acuerdo, y esto es real, yo me acuerdo la vez que yo me tiré en un supermercado a retorcerme como una babosa con sal. O sea, sí recuerdo. Y a mí me dejaron, ¿verdad? Y como no me dieron pelota, entonces paré, pero me dijeron, en la casa hablamos. Y para mí en la casa hablamos era grave. el No le va a ir asunto. pero ni regular. Que no me iba a ir pero ni regular. Entonces, y no me fue ni regular. Pero, o sea, entonces por eso, el solo hecho de decir, porque para mí en la casa hablamos era, eso que usted está haciendo no está bien. Entonces con eso ya como que me marcaban el territorio. edad Y que ibas a tenías, tener Alex? consecuencias. Y que iba a tener consecuencias. ¿Qué edad Y tenías? no ¿No te estamos acuerdas? hablando, no, es que yo a todas las edades Fueron me he varias. revolcado. Fueron varias. No, te hacía la Sí, pregunta fueron porque, muchas. porque dependiendo de la etapa también se Y no interpreta necesariamente, diferente. sí, y no necesariamente Sí, estoy hablando eso de es golpes, importante. estoy hablando, por ejemplo, de que me dejaban sin ver televisión o me quitaban la bicicleta, X, o sea, ¿verdad? Pero sí había una consecuencia tras una falta, ¿verdad? Sí, pueden haber consecuencias y tratamos de manejarlas como consecuencias naturales en la medida de lo posible. ¿Qué pasa ahí? Que queremos que el niño haga caso porque entiende que tirarse al piso no está bien por esta y esta razón, o que tiene que seguir instrucciones porque mamá y papá son los adultos y pueden tomar decisiones por él, o va a hacer caso solo porque le tengo miedo a mis papás. Ajá. Y ahí es donde desconectamos, que les decía ahorita. Totalmente. Y entre más desconexión, más difícil se Algo vuelve que nos todo. frustra mucho, doctora, es el tema cuando papá o mamá están confrontando al niño en ese berrinche y el niño toma una posición también confrontativa, donde les dice, aquí estoy yo y yo me mando solo. Y el papá entonces dice, yo soy el que manda también, y de repente empieza un nivel ya un poco más fuerte porque llegan a ponerse casi que al mismo nivel de la discusión. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué recomendaría usted para un papá o una mamá que se frustre porque su hijo le confronta de una manera agresiva? Ahí primero entender y que el adulto entienda que no hay ningún nivel igual.
¿verdad? Ahí el adulto siempre va a estar más arriba porque es adulto, su cerebro está más desarrollado, ¿verdad? Todo lo que hemos venido conversando. ¿Qué va a pasar con este niño? Entonces tenemos que utilizar ese tono de voz firme. Yo les explico a los papás sin ser agresivo y amenaza y va a haber una vez más y va a nalgada. Sin ni tampoco ser demasiado pasivo. Ay, mi amor, pero ¿por qué te pones así conmigo? ¿Verdad? Ajá. Sino asertivo. Por ejemplo, no sé, María, ya es suficiente, ya te hablé y estas son las normas. Yo sé que está siendo difícil para vos, pero no podemos cambiarlo, ¿verdad? Entonces, un tono de voz asertivo, validarle también. Claro. Entiendo que esto te enoje, pero así es como tiene que ser. Y lo difícil también es que nos agarran cansados a veces. Hay que dejarse cosas también, ¿Qué ¿verdad? puede pasar? Estamos O sea, cansados de un porque día, el terminamos una jornada trabajo y la pesada. presa y tal vez algún inconveniente o lo que sea, ¿verdad? Totalmente. Qué Ay, gran no, reto. qué difícil ser papá. Y esto es parte de crecer con nuestros hijos, aprender a entenderlos. Y es todo un reto. Pero, Doc, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho Redes gusto. sociales y número de teléfono donde la podamos contactar. Sí, me pueden buscar en redes sociales como Paulina Garófalo Psicología y mi número de teléfono es el 8716-1641. Pronto vamos a tener un evento muy bonito enfocado en crianza para papás con 3 expositores maravillosos Qué bueno. el 7 de diciembre. Y creo que bueno, ahí en redes sociales está toda la información para que nos busquen y es una gran oportunidad para aprender más a fondo de este tema que es tan maravilloso. Me parece fantástico, doctora, porque muchas veces uno toca un tema y le dice al papá, tiene que hacerlo mejor y no le da las herramientas. es Entonces, verdad. que no haya Total. excusa. Si tienen una oportunidad como esta, hagámoslo, porque creo que nos ayuda a todos a crecer y a hacer las cosas bien. Son herramientas Gracias, doctora. valiosas. Gracias. Totalmente, Sí, gracias. muchísimas Gracias, gracias.